Perdón el retraso, ¿eh? No, todo bien. Estamos acá ansiosos esperando poder hablar un minutito con vos, agradecerte a vos y a Tiziana la deferencia que tuvieron para poder hacer este contacto. La verdad, para nosotros es muy importante. Y bueno, y para mí es un orgullo poder estar en la escuela a través de la tecnología, hablar con los chicos y además hablar un poquito de historia y hablar un poquito de Belgrano, que es un prócer tan importante en nuestra vida como comunidad. Así que es un placer enorme compartir un ratito con ustedes. Claro, yo les contaba a los chicos que el año pasado, cuando salió el libro, o el año anterior, no me acuerdo, yo te escuché en la radio, a vos y a la coautora, presentando el libro. Y a mí, digo, de todos los próceres, el que más me gusta es Belgrano. Y este año doy ciencias sociales. Entonces digo, bueno, estaba bueno compartir algunas ideas del libro con el cual estamos haciendo un trabajo. Y encontré en la solapa la dirección de donde vos trabajabas y cometí la osadía, digamos, de mandar Hiciste un muy mail bien. y bueno, compartir con los chicos no solo el papel, el libro trabajado, sino también poder hablar un ratito con vos. Y los chicos estuvieron pensando unas 5 preguntitas. Dale nomás, yo estoy abierto a contarles lo que quieran y a responder las preguntas y a dialogar con ellos, con todo Bueno, gusto. gracias. Ahí empezamos. Dale. Luisi. A ver, ¿quién va a preguntar? Decime tu nombre primero. Luis, ¿Qué haces, Luis? Dale nomás sin miedo. ¿qué le inspiró a hacer este libro? Bueno, varias cosas. Primero, yo soy periodista y venía trabajando mucho sobre la historia del periodismo en los orígenes de nuestra patria, de la Argentina. Y Belgrano, por más que lo recordamos mucho por la bandera o por el hecho de haber sido revolucionario y haber ayudado a la independencia, también fue un periodista, fue el fundador de uno de los primeros periódicos de lo que hoy es la Argentina en la etapa colonial. Además, me interesó, como hablábamos antes, la figura de Belgrano, este hombre que con sus ideas ayudó a construir la patria, que fue un gran promotor de cuestiones tan importantes para todos nosotros como el trabajo o como la educación. A veces hablamos mucho de la bandera y está bárbaro el 20 de junio y recordar ese gesto hermoso y enorme de crear una primera insignia patria, pero en realidad Belgrano fue un hombre de ideas, fue un hombre que se formó para el pensamiento, que trajo a lo que hoy es la Argentina o al Río de la Plata entonces, las ideas más nuevas que circulaban en Europa y las pudo amalgamar con lo criollo. Así que todo esto hizo que el personaje de Belgrano para mí fuera muy interesante para contarlo para un público amplio, porque la idea del libro es llevar estas facetas de Belgrano no tan conocidas a la gente común, a las escuelas, no solamente a los académicos o a los universitarios, ¿no? Que la gente pueda ver que Belgrano fue también un economista, fue un abogado, fue un hombre que luchó por la educación, fue un hombre que hizo periodismo y en definitiva que desde las ideas ayudó a transformar las mentalidades del Río de la Plata y a permitir que seamos la patria que hoy somos. Bueno, la segunda ya medio que la estuviste contestando porque era por qué habías elegido la figura de Belgrano y ya más o menos nos estuviste contando. Así que ahora va la otra faceta, las preguntas, porque ayer estuvimos pensando las preguntas todos juntos. Está muy bien, están haciendo un trabajo ahí en el aula. Claro, Y a ver, escuchemos. ¿De dónde sacó las ideas y la información para escribir el libro? Muy buena pregunta. A ver, y aprovecho para contarles un poquito cómo trabaja un historiador. Yo me formé como historiador, que es una persona que en las ciencias sociales investiga lo que ocurrió en el pasado para tratar de contarle a la gente de hoy por qué somos como somos y por qué ocurrieron las cosas, ¿no? Y un historiador trabaja con fuentes, esto es muy importante, uno no inventa lo que escribe, sino todo lo contrario, lo investiga, y lo investiga con fuentes de la época. Entonces yo me traté de nutrir de todos los escritos de Belgrano de su época, porque él escribió mucho,
en los periódicos y también unos documentos que se llamaban las memorias que él escribía como economista para lo que era, digamos, la Secretaría o el Consulado de Comercio de la época. También lo que otros escribían sobre él en la época y lo que otros autores fueron escribiendo a lo largo del tiempo. Consulté también cartas personales de él y que le escribieron a él, y de todo ese material me fui haciendo una idea de cómo él pensaba y de por qué hacía lo que hacía. Por ejemplo, por qué él defendió tanto la educación. Hoy ustedes están ahí en un aula con esos hermosos guardapolvos, formándose como ciudadanos para el trabajo, para progresar en la vida, y en parte lo que ustedes son hoy es consecuencia de luchas como la de Belgrano, ¿no? Que él en su momento vio que la mejor manera de ser una patria grande era educar al pueblo, era darle a la gente las herramientas para que pueda trabajar, cosa que no era tan habitual en la época. Hay que irse 200 y pico de años atrás para ver que entonces trabajaban los esclavos. En cambio, él que el trabajo sea una herramienta para que le dé dignidad. Entonces, bueno, estas cuestiones uno las investiga recabando, agarrando y leyendo mucho y profundamente los documentos de la época. Y así te das una idea de lo que después vas a escribir en el libro. Bueno, a ver, otra preguntita había. Sí, sí, igual esa me parece que también ya está media respondida. Sí. ¿Por qué? No, pero que las hagan igual cosas para ampliar. Sí. ¿Por qué en el título del libro dice la revolución de las ideas? Interesante. Bueno, siempre se habla de Belgrano como un revolucionario porque ayudó en la Revolución de Mayo y de hecho él fue uno de los miembros de la primera junta, ¿se acuerdan? Ese primer gobierno patrio que se armó después del 25 de mayo. Además de eso, él después como militar participó de las luchas por la independencia, ganó batallas, perdió batallas, pero hizo un aporte importante. Todo eso más o menos lo sabemos. Lo que tratamos de decir con el título del libro es que a veces hay revoluciones que no se hacen con las armas, sino con las ideas. Y que Belgrano también hizo eso. No solamente transformó con su lucha en el campo de batalla o haciendo la bandera, sino también ayudando a la gente a pensar, dándole a la gente educación, trayendo al Río de la Plata, a Buenos Aires, las nuevas ideas que generaban que aquí, por ejemplo, podamos tener una educación para todos, cosa que no era normal en la época. Chicos, tienen que pensar ustedes que entonces no había escuelas, solamente se podía educar los que tenían mucha plata. En cambio, él lo que decía era que tenía que haber una educación para todos, como la que hoy tenemos. Entonces, en ese sentido, lo que yo veo, y pusimos en el título del libro, es que hay no solo una revolución política o militar, sino también una revolución de las ideas que él ayuda a crear en las mentes de las personas de su época, que estamos hablando entre 1780-90 y comienzos del siglo XIX, que es 1800-1810. Recuerden que él murió en 1820. Bueno, y otra, la última, a ver. ¿Pensó que de chico que iba a escribir libros? La verdad que no me lo propuse y hoy te confieso, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Luca, sin S. Luca, muy bien. Mirá, la vocación me fue apareciendo con el paso del tiempo. Primero a mí me parecía que escribir un libro era algo imposible, investigar tanto, escribir tantas páginas, y después te das cuenta que si vos te formás y le dedicás tiempo a tu vocación, escribir un libro, y ya van 4 en mi vida, es algo absolutamente posible. Yo también con esto les quiero despertar a ustedes la pasión por leer, por investigar, por escribir las ideas que ustedes tienen, por volcarlas al papel, que no queden solamente en la mente. Y la verdad que eso que a mí quizá me parecía imposible cuando tenía la edad de ustedes, que era ser escritor, hoy quizá la palabra me queda grande, pero me da mucho orgullo decir que soy escritor. Entonces, que se puede, que podemos, si tenemos una vocación, las ganas y nos formamos, ocupar un lugar que es importante para la sociedad, como el lugar del escritor o la persona que trabaja en el pensamiento, o el docente, o el intelectual, aquellas personas que desde
desde la reflexión y el pensamiento, ayudan a que la sociedad mejore. Así que la verdad es que no me lo propuse, fue apareciendo y le puse garra, le puse esfuerzo, y bueno, y acá estoy y pienso seguir haciendo libros si puedo y si me da el cuero, me da el tiempo, está en toda mi voluntad seguir investigando y hablando de historia para la gente, para la comunidad y para las escuelas. Ahora una pregunta mía que me surge ahora que vos estás contando esto. ¿Hay algún libro que estés preparando sobre algún otro prócer de la historia argentina y que nos puedas, yo qué sé, como anticipar? Mira, tengo varios temas en estudio. Todavía no definimos con la editorial. No sé si los chicos saben que en general un escritor o un autor piensa un tema, lo desarrolla, lo trabaja y después se lo propone a una editorial que es la que en definitiva después te ayuda a convertir esa idea en una realidad, a hacer un libro, a imprimirlo, a hacer las copias de los libros para que llegue a las librerías y a las bibliotecas, ¿no? Entonces ahora estoy en ese trabajo con la editorial para ver cuál será el próximo libro. Estoy pensando quizá en Rosas. Me gusta mucho la historia de las Malvinas también, la historia más antigua. Siempre hablamos de las Malvinas como ese amor que tenemos por ese pedazo de tierra que la sentimos parte de nuestro país y que hoy lamentablemente no lo tenemos dentro de nuestro territorio. Pero más allá de la historia de la guerra reciente, me interesa mucho la historia antigua, la historia de la época de la colonia y del siglo XIX de Malvinas. Y otro tema que me propuso la editorial y que me gusta, y esto los chicos, ustedes lo van a entender muy bien, es contar la historia a través de los objetos. Quizás hacer un libro sobre los 100 objetos que dan testimonio o que relatan nuestra historia. O sea, si yo les digo la divisa Punzó, quizá ustedes lo han hablado o lo van a hablar, en la época del federalismo la divisa Punzó era algo que identificaba a los federales. Bueno, es un pequeño objeto, pero que representa muchas cosas para la historia argentina. Y lo mismo el colectivo, para ir a una cosa más común. El colectivo, que es tan natural hoy en nuestra vida para transportarnos de un lado al otro, fue un invento en un momento y significó una transformación histórica enorme en la manera de movernos y de trasladarnos. Entonces, también el colectivo, como invento argentino, es un lindo objeto de nuestra historia. Bueno, así que quizá estoy pensando también, y no sé con cuál vamos a arrancar, en hacer un libro sobre los objetos que definen la historia argentina. Mirá qué interesante lo que contás, porque nosotros estamos cerquita del Museo Saavedra. Y Claro. Como las visitas son gratuitas, la primera salida que hicimos fue al museo y la idea era recorrer el museo, tomar un objeto y que el objeto nos hablara, nos contara cosas. Y salieron cosas bastante interesantes. Tal vez ahora tendríamos que volver al trabajo y ver, a partir de lo que vos nos contás, qué cosas más le podríamos aportar o volver al museo y volver a ver las cosas. Porque fíjense, él nos está contando que hasta él puede hacer un libro, digo, nosotros no vamos a hacer un libro, pero está bueno que este trabajo que hicimos nosotros en chiquitito, él lo está haciendo como en otra escala. Y como para terminar, me gustaría que una definición para que ellos le quede de Belgrano, la persona de Belgrano, ¿qué podemos decir de él? Bueno, yo creo que lo más importante de Belgrano es que él siguió su deseo, que hizo realmente lo que pensó que tenía que hacer para mejorar la vida de la sociedad en la que él estaba, en el Río de la Plata, y no pensó primero en lo personal. A veces uno, chicos, piensa en lo suyo, en lo que tiene que ver con tu vida, pero en realidad nosotros vivimos en comunidad. Vivimos en una sociedad, vivimos en un municipio, en una provincia y en un país. Entonces, todos somos ciudadanos, y eso es lo que yo veo en Belgrano. Un hombre que luchó por sus ideas, que fue rico y que murió pobre, pero porque defendió aquello en lo que él creía. Y hizo una gran contribución en armar la patria en la que vivimos. Digo, más allá de la bandera o de las batallas, creo que ese legado de Belgrano de dedicar su vida a construir la patria y a que vivan mejor sus semejantes, la gente de su comunidad, es el gran legado de Belgrano, y en eso me parece que vale la pena pensar cuando pensamos en este prócer de nuestra historia. Bueno, Diego, muchas gracias por haber
accedido. Vamos a seguir trabajando con tus ideas. Estamos, Marina, la facilitadora, nos está enseñando a usar una herramienta que se llama Prezi, y la idea es, con algunos capítulos de tu libro, escribirlas, hacer como diapositivas, y la idea era cerrar todo este recorrido con esta videoconferencia. Buenísimo, y yo, Y después si me podemos permitís, compartir. Te lo podemos eso, les voy a enviar, pedir el trabajo terminado. humildemente que, claro, les voy a pedir humildemente que cuando terminen ese trabajo, esa presentación, si me la pueden hacer llegar, porque me encantaría verla, porque para mí es una satisfacción enorme saber que un libro que uno escribe no termina en una biblioteca o en una lectura personal, sino que se transforma en actividades en un colegio como el de ustedes. Así que me encantaría ver esa presentación para bueno, darle el valor que tiene el libro en términos de poder llegar a la vida de ustedes y de poder convocarlos a ustedes a la reflexión y a la enseñanza acerca de la historia. Así que me gustaría después poder verlo y seguir en diálogo con ustedes permanente y a disposición para continuar hablando de historia con todo gusto. Ay, bueno, muchas gracias, Ya. Sí, perdón. Perdóname, yo soy Marina, Diego. ¿Qué haces, Marina? Quería contarte que esta presentación en Prezi va a formar parte de un proyecto que está armando Silvia de armar una revista digital por la promesa que tienen que hacer los chicos de cuarto a la bandera. Y están participando también 2 escuelas más. Así que cuando tengamos la revista terminada también te las vamos a compartir. Bueno, me encantaría porque de eso se trata hacer un libro. El libro no es de uno, sino es de ustedes, es de todos. Y me parece que eso es la gran satisfacción que puede tener un autor, que el libro sea válido para el proceso de conocimiento y educativo que ustedes llevan tan adelante con tanto amor como se ve en esta pequeña charla que tuvimos. Así que les mando un gran abrazo, estoy a disposición y espero ese trabajo final. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chau, chicos, un gusto. Chao.